personajes, música, animes e imágenes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Monte Paoz, Bosque de la Bruma, 0 horas con 57 minutos. Alrededor de un descampado de aquella región conocida como el Viejo Continente, la húmeda brisa nocturna circulaba naturalmente más fría que en otras partes, se podía observar una vieja edificación prácticamente en ruinas, donde las viejas lámparas que adornaban la entrada parpadeaban en intervalos irregulares debido a la antigüedad de estas, al igual que las grietas en las paredes mohosas, quedaban solo la imagen de un lugar completamente decadente y abandonado. No obstante, en aquel lugar en decadencia oculto entre los peligros que el Bosque de la Bruma ofrecía, 3 personas estarían conversando y por el rumbo que esta conversación iba parecía ser alguna especie de trato. Muy bien Jagger, aquí estamos, sin escolta justo como tus condiciones lo exigieron, dijo con un tono serio un sujeto de avanzada edad vestido de manera formal, llevando un traje de etiqueta azul claro. Esto tiene que ser una broma, ¿realmente esta mocosa es Cinderella Jagger? Líder de los Illuvitali, pensó de manera objetiva y un tanto incrédulo, un sujeto de cabello claro, dudoso de que la chica que tenía enfrente fuera de quien realmente se rumoreaba toda clase de increíbles hazañas en el mundo del crimen. Su indumentaria estaba conformada por una camisa de tirantes de color verde, unos pantalones cargos de color negro, unos guantes tácticos de color gris oscuro y unas botas de color marrón, una indumentaria muy básica si se trataba de un mercenario o guardaespaldas a sueldo, demasiado básica de hecho, pudiendo notar Cinder en ese instante, que quizá hoy no pensaba ejercer su cargo. No sé, te dije que vinieras solo, ¿quién es este, querido Matienzo? Con un tono burlón, preguntó rascándose la cabeza y señalando con la mirada al anteriormente mencionado, una chica de cabello teñido de rubio cuyos mechones cubrían casi en la totalidad uno de sus ojos, mientras que el otro permanecía a simple vista, brillando intensamente en un color rojizo, aunque parecía estar muy confiada y distraída. Todo eso no era más que una fachada. Pues estaba atenta a todo lo que su alrededor acontecía, desde el simple aleteo de una mosca, hasta los disimulados movimientos de la mano del sujeto que la observaba fijamente, el cual poco a poco, acercaba su mano hasta el arma que tenía escondida bajo sus prendas. No parecía que iba a usarla en ese momento, pero se podía notar en él un nerviosismo de inseguridad, como si estuviese ansioso, o preocupado por algo. Otras cosas que se podían destacar en ella además de su muy notable musculatura, era su indumentaria, vistiendo una camisa sin mangas de color negro la cual por encima traía unos tirantes en los que en uno de ellos tenía acoplado un pequeño dispositivo similar a una radio, estos a su vez tenían como soporte alrededor de su cintura una funda de pistola en la que se podía observar la culata de un revólver de alto calibre, mientras que en la parte inferior vestía con los pantalones verde oliva y como calzado unas grandes botas de color marrón oscuro. Su actitud parecía confiada, pudiéndose notar el egocentrismo en su expresión burlona, y un desinterés absoluto en el tema que allí se estaba tocando, estando recostada en una silla la cual inclinaba hacia atrás como si fuera un sillón, mientras sus pies se encontraban sobre la mesa con sus botas, manchando de fango y suciedad el mueble en cuestión. La actitud de la fémina no produjo inquietud ni molestia en el hombre de traje formal, pero sí en la del sujeto que se encontraba de pie a su lado, el cual dio un gruñido de fastidio al tener que tratar con la chica, dudando si verdaderamente era aquella persona con la cual habían venido a negociar. Este es Richards, mi guardaespaldas personal, siempre me acompaña a todos lados por mi seguridad, como comprenderás no puedo permitirme adentrarme solo a este lugar, ya que los peligros de este bosque son demasiado graves para arriesgarme. Respondió el sujeto llamado Matienzo, con unas gotas de sudor corriendo por su frente, ya que él sí sabía quién era y lo peligrosa que podía llegar a ser. ¿Oh, en serio? ¿No te hubieras molestado en hacer algo como eso? Si me lo hubieras dicho, yo hubiera enviado a mi propia gente a buscarte, no tendrías por qué molestar a Richards en su día libre. Contestó gozosamente con una sonrisa pícara. No obstante, aquella respuesta hizo que Matienzo y su guardaespaldas se pusieran nerviosos y se impactaran al ver cómo habían sido expuestos. ¿Qué? No, ¿cómo sabe eso? Dijo Matienzo, pero creyendo haberlo dicho en su mente, solo para darse cuenta a los pocos segundos que lo había dicho en voz alta, poniendo sus manos sobre su boca al darse cuenta del gran error que había cometido, al confirmar lo dicho por la chica. Ante esto la chica de cabello teñido mostraría una sonrisa cómplice, en cual estaba escrita un «te pillé».
A lo cual Matienzo se asustaría y el guardaespaldas de este tomaría su arma, dispuesto a acabar con la chica, pero esta reaccionaría rápidamente y poniendo uno de sus pies debajo de la mesa la patearía, entonces agarrando la silla en la que estaba sentada saltaría sobre la mesa, aplastando las piernas de Matienzo, quien con un grito de dolor demostraría el daño que había recibido en estas. Richards reaccionaría disparando con su arma, pero incluso así la velocidad de Cinder fue aún mayor, terminando con esta lanzando su silla directo al rostro de Richards, quien recibiría el impacto del mueble, cayendo al suelo y perdiendo su arma en el proceso. La imposibilidad de aquellos movimientos lo dejaron completamente atónito, entendiendo ahora dos cosas, que todos esos rumores que circulaban alrededor de la chica eran ciertos, y que este lugar sería su tumba, porque apenas tuvo el tiempo de reaccionar, presenció en shock, cómo Cinder estaba sobre su brazo extendido, como si su peso fuese menos que el de una pluma, apuntándole con un revólver directamente al rostro, del cual lo último que vio fue como la punta del arma, que brillaba con los rayos de la luz de la luna llena que se filtraron a través de las grietas del viejo edificio, bañaron la bala que salió de esta. El sonido del disparo hizo eco en todo el edificio, a los cuales le siguieron varios chapoteos, cuando los restos de lo que fue una cabeza explotando cayeron dispersados, manchando el suelo y las paredes más cercanas. TSK, una pena, debiste haberte tomado el día libre, nunca cambies tu agenda, es de mala suerte, comentó, de una manera tan extraña, mirando al cadáver del hombre al que había acabado de matar, que pareciera que aquellas palabras se las estuviera diciendo a sí misma. Oh, mierda, fue la única expresión que pudo ocupar Matienzo en ese momento, al ver cómo la materia gris de su guardaespaldas, yacía esparcida alrededor del suelo cubierta del rojo líquido vital de su interior, el cual se extendía formando un charco. Con sus piernas gravemente lastimadas, Matienzo solo le quedó arrastrarse para escapar de aquel lugar, no queriendo para nada que su vida terminase en ese viejo edificio. Había sacrificado demasiado durante toda su vida, solo para que ésta terminase en esa mierda de lugar. Observando con cautela que Cinder todavía seguía mirando el cadáver de su difunto guardaespaldas, gateó mientras que el efecto regenerativo de su cuerpo modificado curaba sus piernas, pero tan solo en el momento en que volvió su vista hacia adelante, se encontró con la chica. ¿Vas a algún lado, amiguito?, preguntó la rubia mostrando una sonrisa, sorprendiendo y asustando al mercenario, al encontrársela frente a él. Espera, yo sé qué es, lo que quieres, sí, si me matas nunca obtendrás los planos que necesitas, amenazó Matienzo, balbuceando al estar completamente aterrado, retrocediendo mientras se arrastraba por el suelo, intentando alejarse lo más posible de la chica, quien se acercaba caminando y abriendo el tambor de su revólver. Diablos, me estoy volviendo descuidada, pensó Cinder, sorprendiéndose al ver que ya no le quedaban balas. Ante esto, y viendo que sus piernas ya estaban regeneradas en su totalidad, Matienzo pensaría en atacar a Cinder, aprovechando que ésta ya no le quedaba munición, confiando en que su fuerza y experiencia de combate serían suficientes. Levantándose y poniéndose en una guardia ofensiva, un estilo de boxeo bastante básico y pobre casi de aficionado, salió a relucir como su medio de ataque. Preparándose para luchar por su vida, Matienzo se lanzó en contra de Cinder, atacando con un rápido set de jabs. Pero al ser tan básicos y poco pulidos, todos y cada uno de sus golpes fueron esquivados, no pudiendo conectar un solo golpe por más que se esforzase. ¿Qué manera de pelear es esa? ¿Acaso aprendiste a boxear con un tutorial de NeoTube? Comentó Cinder aún esquivando los golpes del mercenario, y no teniendo que esforzarse en lo absoluto para hacerlo. Cállate, gritó molesto, mientras seguía lanzando golpe tras golpe, empezando la pelea a ser bastante estúpida, pues el típico 1, 2 y 3 del boxeo era su único ataque, y para empeorar no hacía fintas, no los ejecutaba de la manera correcta, era básicamente un intento de boxeador, y una desgracia visual para cualquiera que lo practicase, lo que hacía preguntar a Cinder cómo fue posible que este sujeto, peleando de esa manera tan ridícula, llegase tan lejos como para crear su propia organización desde cero. Siguiendo con sus ataques de manera básica y poco coordinada, acabaría por hartar a la rubia, y Matienzo terminó con un bofetón en su mejilla, siendo mandado a volar hacia la pared como si fuera de papel, estrellándose fuertemente contra esta agrietándola.
levantándose algo aturdido y agarrando su rostro amoratado más por el daño de la bofetada que el que recibió contra la pared. Se recompuso y arremetió nuevamente, usando toda la fuerza y velocidad que las modificaciones le otorgaban, pero Cinder, aún más rápida, lo tomaría del cuello con una mano, y lo alzaría en peso empezando a asfixiarlo, sin que éste pudiese presentar cualquier tipo de resistencia para evitarlo. No importando que tan grande fuese su esfuerzo, o sus quejas para que ésta lo soltase, aquel agarre no cedía en absoluto, y la rubia solo ejercía más fuerza, aumentando la presión en su agarre poco a poco, como si encontrara algún tipo de placer enfermizo en torturarlo. Para Matienzo hablar en esa situación tan desesperante era una opción que estaba completamente descartada, apenas pudiendo emitir un quejido de dolor, sintiendo como su capacidad para respirar se reducía conforme Cinder presionaba con más fuerza su cuello. Estaba a punto de hacerlo, podía sentirlo, de volver a apretar su cuello destrozaría su tráquea como si fuese de cristal. Empezando a perder la conciencia, y con los limitados movimientos que pudo emplear pudo observar directamente a los ojos de Cinder, notando aquella retina ocular cuyos patrones que se asemejaban a la mira de un arma de fuego, brillaban de manera amenazante, mientras que el otro lucero, el cual supuso que debía tener el mismo color, era cubierto por los mechones de los cabellos de esta, permaneciendo oculto a su nublada vista. Sintió el aire llegar a sus pulmones en el momento en el que fue liberado, cayendo al suelo, empezando a respirar agitadamente, permitiéndose toser y recuperar el aliento, al casi ser asfixiado por Cinder, sosteniendo su cuello, masajeándose la zona afectada, encontrando un ardor que le dificultaba el habla, y sintiendo cómo este se intensificaba un poco con cada bocanada de aire que tomaba. Ya lo has entendido, no puedes matarme, o nunca sabrás dónde se encuentran los planos secretos de la base de la Red Ribbon, tartamudeó, con una voz ronca, anunciando una vez más que solo él tenía conocimiento sobre la localización de dichos documentos, y que el matarle acabaría con perder para siempre el lugar exacto donde estos se encontraban. Estación Gold Lion, sección B, casillero A, 111, ¿te suena conocida esa dirección? Con un tono frío muy alejado del tono bromista que había utilizado anteriormente, comentó, mirando a la luna desde la gran abertura del edificio, con la brisa del viento moviendo los mechones de su cabello ligeramente, dejando mostrar su otro lucero, luciendo este de un color claro pero muy ambiguo, no sabiendo distinguirse entre azul o gris. Las palabras de la rubia le paralizaron, su único as bajo la manga en la forma de unos planos cuya localización solo él y su guardaespaldas personal debían conocerle fue revelada, y cualquier posibilidad de salir con vida en ese lugar se volvió completamente nula, al no tener nada con que negociar para salvar su vida. No, ¿cómo sabes eso? Es imposible que lo sepas. Respondió, gritando completamente alterado e impresionado, con una expresión de desconcierto, al no entender qué diablos estaba pasando, preguntándose, el cómo esta mocosa podía saberlo todo. ¿De verdad me estás preguntando eso? ¿Que no deberías intuirlo por tu propia cuenta? Respondió Cinder arqueando una ceja, no entendiendo cómo podía llegar a ser tan estúpido, como para no entender algo tan sencillo. Las palabras por parte de la rubia, fueron interpretadas como una burla que solo le sacó más de sus casillas, y no pudo evitar entrar en cólera e insultar a la susodicha. Jódete Jagger, dímelo. ¿Quién me vendió? Su corazón se aceleró, la ira, la confusión y la humillación por la que estaba pasando, fueron toda una mezcla de sentimientos negativos por la impotencia de sentirse ninguneado y ridiculizado, como si fuese un novato, como si todo por lo que había pasado hasta este momento, no habría servido para nada, no queriendo aceptar nada de eso, apretando sus puños y dientes con fuerza, al no entender cómo todo se había vuelto en su contra de la peor manera posible. Su as bajo la manga y la única posibilidad de salir con vida ahora le era completamente inútil, su guardaespaldas estaba muerto, y posiblemente el pequeño escuadrón de élite que había traído consigo y había preparado para que atacasen en cualquier momento, ahora mismo, muy probablemente, también se encontraban muertos. Los peligros del bosque se habían cobrado la vida de todos, pensó pedirles que se escondiesen y realizar una emboscada, pero al final todo lo que hizo no había servido para nada. ¿Por qué había pasado esto? No paró de preguntarse una y otra vez, como si estuviese en alguna especie de trance. Fue al pasar unos pocos segundos cuando abrió sus ojos, como si se hubiese dado cuenta de algo, que giró su cabeza lentamente en dirección hacia donde se encontraba el cadáver de su guardaespaldas, dirigiéndole una mirada de rencor. Solo entonces entendió exactamente qué era lo que había pasado y cómo todo había terminado así.
Parece que ya te has dado cuenta, dijo Cinder terminando de cargar su revólver, y lista para usarlo otra vez. Esto nunca se trató de un intercambio matienzo, sino de una ejecución. El sonido del disparo hizo eco en toda la habitación, haciendo que las aves que se encontraban entre los árboles más cercanos se espantasen volando lejos por el estruendo que emitió la potencia del gran calibre del arma, quedando posteriormente el silbido del viento y el cantar de las negras aves que se alejaban hacia el horizonte. Habiendo terminado con su trabajo, enfundó su arma y presionó un botón en su pequeña radio, escuchándose el ruido de estática, mientras buscaba la frecuencia de transmisión, encontrándola, y empezando a realizar una llamada que sería contestada varios segundos después. ¿Escocia, ya habéis terminado? Preguntó esperando una respuesta, y por su tono autoritario al expresarse, parecía ser que se estaba dirigiendo a uno de sus subordinados. Sí, jefa, hemos colocado la carnada para heridas, pero no creo que podamos seguir usando esta ruta, contestó un chico, el cual por su manera de hablar parecía agitado, mientras que de fondo podían escucharse sonidos de disparos y explosiones, los cuales mayormente cubrían el sonido de su voz, teniendo que hablar más alto de lo normal para que su voz pudiese escucharse claramente entre tanto ruido. ¿Y esos fuegos artificiales, rojito? ¿Por qué tanta iniciativa?, comentó con un tono burlón, mientras escuchaba los gruñidos de fastidio del chico al otro lado de la línea. Esto era algo que le encantaba, ya que molestar a alguien con una personalidad tan gruñona como lo era el que se encontraba al otro lado de la línea, era algo muy divertido para ella. Esto no es ninguna broma, Cinder, contestó alterado siguiendo con una perorata llena de quejas, e informando a su jefa respecto a lo que ahora mismo estaba aconteciendo en el lugar donde se encontraba. El novato amenazó a Seymour, y ahora estamos rodeados con decenas de soldados de élite intentando matarnos, contestó el chico con un tono de fastidio, sonando varios disparos después indicando que él también estaba armado y disparando para defenderse. ¿Qué pasó con el resto?, preguntaría Cinder esta vez con un tono más serio. La respuesta de Escocia tardaría unos segundos, hasta que este contestaría con cierto pesar en sus palabras. Lo siento, jefa, solo quedamos nosotros dos, el resto no lo consiguió. Entiendo, ¿crees poder conseguirlo?, replicó Cinder manteniendo su tono serio. Al escuchar lo dicho por Escocia, otra vez habían perdido más de sus compañeros, y nuevamente la pérdida de estos sería otra carga con la que tendría que vivir, al saber que gente con la que había compartido tantos momentos, podía morir en cualquier instante, dado la vida que habían elegido, por la razón que fuese. Bueno, estamos casi sin munición, y nuestros enemigos nos superan en número y armamento, Jun, de peores situaciones hemos salido, ¿a qué sí?, dijo con sarcasmo, riendo brevemente al pensar en lo que había dicho, aunque un tanto dudoso de si esta vez contaría con la misma suerte de salir con vida, pese a la situación presente. Jeje, ya veo, no te vayas a morir, no quiero tener que lidiar con la furia de tu hermana, dijo volviendo con aquel tono bromista, pero a diferencia del de antes se notaba un poco más apagado, o menos alegre. Quizá la razón de aquello era el haber perdido a más de sus amigos, en este conflicto que parecía que nunca terminaría. Jun, no planeo hacerlo, respondió Escocia seguro en sus palabras, lleno de confianza. Uah, corre Rui, se escuchó la voz de otro chico de fondo, y lo último que Cinder escuchó antes de que se cortase la llamada fue una explosión, que cortó la llamada al instante, volviendo a dejar el ruido blanco de estática. Dando un suspiro tras quedar solo el ruido blanco de la radio, empezó a buscar otra frecuencia en su radio realizando otra llamada, y una vez que la otra persona tomó la llamada, preguntó: ¿Qué has pescado, Speedy? Se materializó bastante más lejos de lo que había calculado. Su misión estaba clara y era la de encontrar la esfera del dragón que se había marcado en el radar. No sería ningún tipo de problema al haber ya memorizado las coordenadas exactas de su localización. Mientras que el otro se encargaba de las heridas, él buscaría la esfera, acortando enormemente su estadía en este bosque. Desplazándose ágilmente, no tardó mucho en aproximarse a las cercanías de dicho lugar. No obstante, su camino se vería interrumpido cuando un destello dorado se aproximó en su dirección, bloqueando su paso al caer justo en la rama a la que pretendía saltar, para continuar su camino. Ante un destello zigzagueante de color dorado había aterrizado, con una posición defensiva, se preparó para un posible ataque, pero cuando el destello se desvaneció, se mostró ante él la figura de una chica esbelta, de piel pálida, y de cabellos y ojos color dorados, curiosamente del mismo color que aquella estela dejaba tras de sí en su trayecto.
La posición de la chica se veía relajada, pero no era más que un truco, pues extrañamente no veía ninguna abertura por donde atacar, siendo una fachada, y pareciendo lista para atacar en cualquier momento. ¿Quién eres, intruso? Su pregunta fue escueta, y no dio intenciones de querer interactuar más allá que responder su interrogante. ¿Es rápida?, pensó mirando fijamente a la extraña chica con una expresión neutra, aunque realmente estaba impresionado por aquella breve muestra de velocidad. Intruso. ¿Cómo que este bosque es tuyo, para decidir eso? Respondió un tanto molesto al ser catalogado de esa manera tan peyorativa. Según él sabía, este bosque no era propiedad de nadie. El bosque no es nuestro, pero estás en nuestro territorio. Dime quién eres y qué estás haciendo aquí, exigió otra vez una respuesta a su pregunta, cambiando levemente su posición. Una persona normal no hubiera notado esto, pero Goku se percató, sabiendo que, de contestar de manera incorrecta, la conversación pasaría a un combate del que para nada quería ser partícipe. ¿Nuestro? ¿Hay alguien más aquí aparte de ella?, pensó, analizando las palabras de la chica. Debía tener cuidado frente a un posible ataque grupal, pues si más personas con la velocidad de esta chica llegaban a atacarlo podría llegar a resultar problemático y no podía permitirse esta clase de contrariedad. Mi nombre es Son Goku, me adentré en este bosque buscando cierto artefacto mágico, una esfera para ser exactos. No busco hacer daño a nadie, me iré tan pronto encuentre lo que busco, contestó, omitiendo ciertos detalles para no perder más el tiempo. La chica se quedaría en silencio, y en el momento en que se dispuso a contestar, una gran explosión se haría presente a varios kilómetros de su posición llamando la atención de ambos. TSK, maldición, maldijo Goku chasqueando su lengua, y a una velocidad vertiginosa se desplazó hacia la rama de otro árbol para tener una mejor vista, siendo esta vez la chica quien quedaría impresionada por la velocidad de Goku. ¿Pero qué fue esa velocidad? ¿Quién es este chico? Se movió tan rápido que apenas vi sus movimientos. Reaccionó estupefacta al no poder seguir la velocidad del azabache, no pudiendo creer la tremenda velocidad con la que este había logrado moverse en un instante. Tengo que estar alerta, últimamente muchos sujetos problemáticos han empezado a husmear por este lugar, agregó, pensando que no debería bajar la guardia ni por un segundo con el pelipunta, al suponer que probablemente este podía ser igual, o incluso más rápido que ella. ¿Qué diablos está pasando en ese lugar?, pensó Goku, y con sus sentidos aumentados logró ver la nube de polvo causada por la explosión de antes, y como a través de esta se encontraba una especie de refugio subterráneo, del cual estaban saliendo unos sujetos vestidos de negro ardiendo en llamas, y cayendo al suelo rodando en el mismo, intentando apagar las llamas en las que estaban envueltos y sufriendo quemaduras. TSK, chasqueando su lengua con molestia, se sintió nuevamente fastidiado por encontrarse con otro problema, pues esto sería algo muy preocupante, ya que en ese lugar era donde estaba la esfera, y quizá la explosión podría haberla dañado, o incluso destruido en el peor de los casos, aunque pensándolo bien, sin la esfera, la Red Ribbon ya no podrían cumplir sus objetivos, aunque eso también significaba que Bulma tampoco podría pedir su deseo, sea cual fuese. Siendo muy pronto para sacar conclusiones, pensaría que lo mejor sería acercarse. Después de todo era una esfera mágica, y quizá una explosión no era suficiente para destruirla, o al menos eso esperaba. Al intentar irse, la chica rubia se interpondría en su camino, impidiendo que se marchase. ¿A dónde crees que vas?, inquirió mirándole fijamente con un tono serio y una actitud cautelosa. Lo siento, pero no puedo quedarme a contestar más preguntas. En ese lugar está lo que busco, y debo darme prisa. Nos vemos. Contestando y sin tiempo a esperar una respuesta, Goku se despidió con un saludo, y a una velocidad aún mayor a la anteriormente empleada, empezó a moverse en dirección hacia donde se encontraba la esfera del dragón, sorprendiendo otra vez a la rubia al confirmar que sí, Goku era mucho más rápido que ella. Quedándose paralizada en el sitio aún impresionada, se giraría unos segundos después solo para ver cómo la figura de Goku, ya estando muy lejos, se perdía entre la niebla del bosque. El ruido constante de proyectiles balísticos se escuchaba como un inacabable concierto de su propio sonido, donde todo tipo de calibre de gran potencia opacaba el ruido ambiental, la cual por dentro se veía como una cueva desértica, con grandes pilares sobresaliendo de un suelo rocoso.
Mira cómo huele a fiambre Rui, se me antojan unos tacos al pastor, y una Coca-Cola bien fría, comentó a su compañero un chico rubio, aspirando oxígeno de una manera exageradamente dramática, y con una actitud para nada natural de acorde a la situación presente, posiblemente padeciendo el mismo, de un autismo ridículamente flanderizado, o de estupidez infinita. Tú. Estúpido imbécil. Por tu culpa estamos en este lío, cúbrete y deja las payasadas para otro día, contestó el pelirrojo llamado Rui, enfadado y fastidiado, por la actitud del rubio, ya que las payasadas de este los había metido en una situación peliaguda en la cual podrían acabar muy mal. Van a pagar por esto, malditos aficionados, amenazó un sujeto de cabello oscuro, de una apariencia robusta, con un uniforme del tipo militar de color negro, con un emblema amarillo en la parte superior, mientras disparaba con su arma en conjunto a otros hombres. Claro Seymour, pásame la factura por fax, me aseguraré de clavarla sobre tu tumba, cuando te mate, respondió el rubio burlonamente, provocando a su enemigo, inconsciente de su situación y de que era superado en número. ¿Qué cojones es un fax?, dijo uno de los soldados, no entendiendo de qué hablaba el rubio, estando molesto y confuso por las respuestas sin sentido de este, dirigiendo esa pregunta a otro soldado, el cual simplemente se encogió de hombros, al no saber tampoco de qué diablos hablaba el chico. Qué ingenioso, pero debieron aprovechar ese ingenio para escapar mientras podían, ahora lo único que harán será morir por mi mano, y luego acabaré con el resto de ustedes, y Yuvital y Braska, respondió con una expresión de pocos amigos, escupiendo a un costado suyo después de insultarlos, como si mencionar esas palabras le diesen un profundo asco. Hey. Jabón para esa boquita, o tendré que lavártela con ácido clorhídrico, no me iré a ningún lado Seimi, no sin ese P-boy, dijo el rubio sin dejar su cobertura, y disparando sin siquiera mirar si estaba acertando o no a sus enemigos con sus disparos. Eso no es ningún P-boy imbécil, ¿cuántas veces te lo voy a tener que decir? Es solo un codificador portátil, regañó el pelirrojo al rubio, furioso, por la actitud estúpida de su compañero, que no hacía más que meterlos en problemas una y otra vez, era solo un novato que se había unido hace solo unas pocas semanas, y en ese poco tiempo lo había metido en más problemas, de los que había tenido en toda su vida. El fuego cruzado siguió por unos minutos, en los cuales comentarios sin sentido por parte del rubio, e insultos y amenazas por parte de Seymour fueron las únicas interacciones que hubo entre ambos bandos, mientras que el número de soldados de este último se vio reducido, por la misteriosa, inexplicable y convenientemente buena puntería del rubio. Hasta que el característico clic de un cargador vacío se hizo presente, siendo Kenny y Scotia los cuales contarían con la mala suerte de quedarse sin munición en una situación tan precaria, con el rubio importándole poco o nada, mientras que el pelirrojo dudaba ahora de que pudiesen salir con vida de allí. Alto al fuego, ordenó Seymour, al percatarse de la falta de respuesta por parte de los otros dos, que ya hacía unos segundos que habían dejado de disparar y permanecían a cubierto, sintiendo el olor a pólvora entremezclándose con el dulce aroma de azúcar dorada de las vetas que aún permanecían sin extraer, mientras que los pedazos de otras yacían por el suelo agujereados por el torrencial de proyectiles que anteriormente habían sido disparados. Ante eso, Seymour pensaría el por qué estos no atacaban, hasta que la posibilidad más lógica vino a su mente, no pudiendo evitar esbozar una media sonrisa, al intuir correctamente que ambos se habían quedado sin munición. ¿Qué sucede? No me digan que se han quedado sin balas, se expresó burlonamente, y haciendo unas señas con su mano izquierda, ordenó a varios de sus hombres ir hasta donde ambos se encontraban escondidos, con estos, acatando las órdenes de su jefe, cambiando sus ametralladoras a escopetas de medio y corto alcance. No tienen de qué preocuparse chicos, los voy a tratar de la manera que más se merecen, intentaremos todo para que se sientan como en casa, incluso el lavado de boca con ácido, agregó Seymour entre risas, diciéndoles lo que les pasaría a los dos en cuanto los capturase. Mientras reía creyendo haber ganado, no muy lejos a sus espaldas en una repisa, la brillante luz dorada de la esfera mágica relucía incluso entre toda la potente luz que los faros instalados en la cueva emitían, tan distinta y única, como solo un objeto mágico podía poseer, pero lo que era aún más increíble, es que aquella esfera mágica no tenía un solo rasguño, a pesar de que la mayoría de los otros objetos del estante habían sido destruidos por los proyectiles del combate armamentístico. Mierda, mierda. Estamos jodidos, maldijo el pelirrojo su situación, viendo como varios soldados se acercaban en una formación táctica, siendo cuestión de tiempo que los atrapasen. Oye novato, ¿te quedan balas?
Preguntó Escocia al rubio, el cual parecía estar distraído en otra cosa. Oye idiota, dijo Escocia con un tono de voz más fuerte, agregando un insulto como llamada de atención, a lo que el rubio se giró hacia él ladeando su cabeza en señal de confusión. ¿Por qué me insultas, Rui? Respondió el rubio con una pregunta, sobre el porqué de tanta hostilidad hacia él, por parte de su compañero. Esto, nuevamente sacaría de sus casillas al pelirrojo, pensando en cómo el rubio tenía el descaro de preguntarle eso, cuando estaban en este problema por su culpa, pero debía calmarse, debía mantener el control, ya le rompería la cara una vez saliesen de este problema. Con unos soldados acercándose, y otros cubriendo cualquier flanco posible de contraataque o escape, Escocia preguntaría nuevamente a Kenny si le quedaba algo de munición, pero la respuesta de este sería cuanto menos ridícula, y una estupidez sin sentido. No me queda, pero tengo ese cupón de descuento del 50% en Freezers. ¿Crees que Seymour nos deje ir si se lo damos? Respondió el rubio mostrando el cupón al pelirrojo, el cual no podía creer y entender qué diablos pasaba por la mente de este, como para responder de una manera tan absurda. El tiempo se agotaba con cada paso de sus enemigos y solo un milagro los salvaría en este momento. Milagro que no tardó en hacerse presente cuando toda la caverna empezó a temblar, tomando a todos por sorpresa, no esperando que un terremoto ocurriese tan repentinamente. No obstante, aquel terremoto se sentía distinto, no proviniendo desde abajo como normalmente un desastre natural de ese tipo debía ocurrir, sino desde arriba, donde una gran cantidad de capas roca tan casi duras como el acero, estaban siendo excavadas a una gran velocidad, sin que alguno de los allí presentes lo supiesen. ¿Qué diablos está pasando?, exclamó uno de los guardias asustado al pensar que sería sepultado al ver cómo grandes trozos de roca y de azúcar dorada se desprendían de las paredes y el techo, cayendo estas desde lo más alto, trayendo consigo un peligro mortal, y una muerte segura, para quien tuviese la mala suerte de ser aplastado por estos. Entre el caos y la confusión, Escocia vería esto como una oportunidad única, que definitivamente no dejaría pasar. Salir con vida de ese lugar era su máxima prioridad, no podía permitirse morir en este lugar, por una razón tan estúpida, y que para nada había provocado. Oye novato, es nuestra oportunidad, sígueme, dijo Escocia, pero al girarse vio Rubio corriendo en dirección a Seymour, a lo que Escocia acabaría palmeándose la frente por haber sido descuidado al haber perdido de vista al imbécil de Kenny, no quedándole de otra que ir tras él, y rezar porque todo no fuera a peor. ¿Cómo que nos están atacando?, respondió con agresividad aplastando su radio furioso por lo que estaba ocurriendo, y asustado al saber lo que podría pasarle si llegaba a perder esta valiosa mina. Malditos aficionados, maldijo al pensar que los dos idiotas a los que estaba a punto de matar habían traído refuerzos, y que todo lo que habían hecho hasta ahora había sido ganar tiempo, para destruirlo y sabotear su operación en la frontera. Ya que este lugar estaba perfectamente posicionado para el tráfico intercontinental al no tener que pasar por ningún círculo de detección, siendo una valiosa adquisición para la organización que él trabajaba. Al ver hacia arriba, Seymour observaría cómo las grietas que se extendían a lo largo y ancho de todo el techo, recorrían un extraño trayecto antinatural, como si la destrucción que se mostraba en estas, siguiese un patrón demasiado preciso como para ser considerado normal. La manera en la que aquellas grietas se extendían por las paredes y la superficie rocosa del techo era antinatural, cuanto más tiempo la observaba más extrañas se volvían, hasta que vería cómo estas estaban formando una figura geométrica y como cada roca que caía evitaba como por arte de magia caer cerca de la entrada o de algún lugar que les impidiese escapar, como si cada derrumbe ocasionado por el temblor estuviese siendo fríamente calculado. Entonces el temblor se detuvo, sin más, tan rápido y tan abruptamente, que se sintió como si el terremoto en sí hubiese sido pausado. Fue entonces, que una luz mucho más brillante que las de los faros y antorchas les iluminó, pareciendo como si los rayos del sol hubiesen atravesado toda la dura superficie de la mina hasta llegar hacia ellos. Una opción poco probable, al todos ahí saber que faltarían horas para que el horario diurno se hiciese presente. Fue entonces que todos mirarían hacia arriba, y contemplaron con una expresión de sorpresa plasmada en sus rostros, como en base a las grietas del derrumbe yacía tallado en el techo, un extraño círculo con diagramas inentendibles. El extraño evento haría que cada uno de los presentes tuviesen la misma pregunta mas no la misma reacción, pues pocos ahí sabían lo que realmente significaba el círculo que adornaba el techo sobre sus cabezas. ¿Qué es eso?,
dijo uno de los soldados, asustado apuntando con su arma hacia el círculo, con el resto de sus compañeros imitándole, al no entender qué estaba pasando, y dejando que el miedo se apoderase de cada uno de ellos, haciendo lo único que podían hacer en medio de toda esta situación tan confusa, ponerse en guardia y prepararse para lo peor. Oye idiota, ¿a dónde qué crees que vas? El pelirrojo preguntó molesto exigiendo una respuesta inmediata al rubio, cada cosa que hacía simplemente no tenía sentido, y le estaba empezando a colmar la paciencia, pero entonces, se extrañó al ver al rubio detenerse y mirar hacia arriba, a lo que él también al ser iluminado por la luz proveniente del círculo, le imitaría, encontrándose el extraño e inesperado efecto mágico que había llamado la atención de todos. ¿Pero qué diablos? Farfulló el pelirrojo, observando el efecto de lo que el poder de un mago y la magia era capaz, si bien había escuchado rumores, verlo era completamente distinto. ¿Qué es eso, Rui? ¿Qué es eso? Preguntó Kindy, demasiado ansioso, con la expresión de un niño, y con sus ojos brillando como estrellas en el firmamento. Esto realmente le emocionaba mucho, las cosas brillantes, las cosas extrañas que no entendía realmente le gustaban, no, le obsesionaban, una obsesión malsana y un tanto parecida como la que tenía una de sus compañeras, solo que mucho más enfermiza y maniática, una peculiaridad que le había metido en muchos problemas a lo largo de toda su existencia, justo como en el que se encontraba ahora, al confundir el dispositivo acoplado en la muñeca de Seymour, con un Pip-Boy. ¿Magia? Pensó Seymour, observando el círculo con una mirada seria. ¿Acaso ellos? Dirigió una mirada intimidante hacia Escocia y Kindy, pero sea lo que fuese ese círculo no parecía ser obra de ellos. No, ellos no fueron, están tan confundidos como nosotros, agregó observando a sus enemigos, quienes efectivamente, estaban igual de confusos que él. Analizando la situación, y preguntándose quién podría ser el causante de algo así, pues no cualquiera podía usar ese tipo de magia, no del nivel que estaba presenciando, hacer temblar toda una mina de ese tamaño, y no solo eso sino que controlar qué parte sí y cuál no, demostraba un perfecto control en esa habilidad, a diferencia de otros que solo habían escuchado rumores, él sí había visto y comprobado en carne propia lo que era enfrentarse a un mago. Brillando cada vez más, la luz del extraño círculo comenzaría a intensificarse, poniendo a todos en alerta, con la esfera del dragón emitiendo su característico sonido, el cual sería percibido por Seymour, quien vio como la esfera que encontró hace tiempo, volvía a emitir aquel sonido que escuchó una sola vez, el día en que la encontró, pareciéndole en su momento algo valioso, pero al final por falta de interés en encontrar información sobre esta, llevó a ese objeto de valor incalculable, a ser un simple adorno hasta el día de hoy. Al intentar tocar la esfera, esta parpadeó, intensificando su luz al igual que el círculo mágico, lo que por un momento consiguió que vacilase en tomarla, entonces parpadeando otra vez con una luz aún más brillante, el círculo nuevamente le imitaría, como si alguna especie de interacción entre el círculo mágico y la esfera estuviese ocurriendo. En el área del techo donde el círculo se encontraba, estalló, y la nube de polvo creada por la explosión cubrió la figura de alguien que descendió desde allá arriba, y el sonido de su caída se escuchó ligero, pero fue lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan claramente. La silueta de quien fuera que hubiese caído se fue mostrando con cada segundo que la nube de polvo desaparecía, volviéndose más visible, pudiendo distinguirse a primera vista un doji de artes marciales de color gris oscuro, y mientras eso sucedía, aquella persona analizaba detalladamente sus enemigos, cuántos eran, sus armas, sus tiempos de reacción cuando bajó, y el lenguaje corporal de todos ellos, con algunos de ellos estando inseguros, ansiosos, preocupados, y el cómo sus manos temblaban poniendo su dedo en el gatillo de sus armas, todo eso analizado en un instante, preparándose para pelear si debía hacerlo. Una vez que se aseguró de que casi todos allí eran humanos de bajo nivel y que podía abatirlos rápidamente en caso de que su plan no funcionase, despejó la nube de polvo con un alemán de su mano, y con ese simple movimiento creó una potente ráfaga de aire, que hizo retroceder a los que estaban más cerca de su posición. Sorpresa, incredulidad y confusión, fue la reacción de todos aquellos que presenciaron la figura del causante de dicho temblor, siendo esta la de un chico de apenas 16 años, cuyos cabellos color azabache en punta, y ojos de color onix, se posaban solamente en la brillante esfera. Mientras tanto, no muy lejos al otro lado del bosque de la bruma, Ami y Cinder estarían conversando de ciertos temas, entre ellos sobre la dirección que Goku había tomado para traer a las Dridas, con esta última disculpándose por no haber previsto semejante problema.
Lo siento jefa, no pensé que se las llevaría en la misma dirección que se encuentran los chicos, se disculpó rascando su cabeza, algo nerviosa. No te preocupes por eso Amy, al menos hemos dado con alguien lo suficientemente listo para complicarnos las cosas, dijo Cinder con un tono burlón, mientras avanzaba junto a su subordinada, entre la espesa maleza de bosque. Sí, para variar, añadió la susodicha con una risita, pasando una de sus manos por su cuello, y bostezando, gestos de cansancio que dejaban notar que apenas había podido descansar. ¿Te encuentras bien, Amy? Preguntó Cinder al ver a su compañera algo somnolienta. Sí jefa, solamente estoy algo cansada, solo he podido dormir 3 horas en estos 2 últimos días, solo quiero terminar con esto para volver a la ciudad, y quizá tomarme unas vacaciones, contestó con poco ánimo, volviendo a bostezar. Bueno, aguanta un poco, con los créditos que hemos ganado del intercambio con los Mazione, y este último asalto podremos sacar un buen botín para darnos unas buenas vacaciones, incluso yo me estoy empezando a hartar de este lugar. A propósito, jefa, ¿piensas reclutarlo? Preguntó Amy cambiado de tema, respecto a qué harían con el pelipunta. ¿Reclutarlo? ¿Te refieres al aventurero ese? Parece más listo que el aventurero promedio, supongo que tendremos que esperar a ver cómo terminan las cosas, ¿por qué preguntas? No me digas que te gusta, con un tono burlón, insinuó sentimientos amorosos por parte de la peli violeta hacia el pelipunta, sonriendo de manera pícara. ¿Pero qué dice jefa? No, por supuesto que no, balbuceó negando esa posibilidad, con un leve rumor en sus mejillas, si bien aquel chico le había parecido algo atractivo era solamente eso y nada más. Jeje, tranquila solo estoy bromeando, respondió Cinder, con su característico tono burlón, a lo que a Amy le saldría una gota de sudor, ya estando acostumbrada a esta clase de bromas por parte de Cinder. El avanzar de ambas se detuvo cuando llegaron al lugar indicado, un área menos boscosa que parecía estar a las afueras del bosque de la bruma, donde la neblina apenas era visible, y el lugar perfecto para una emboscada, pues era en este lugar donde la mayoría de inexpertos solían bajar la guardia, al ya no estar rodeados por la tenebrosa y densa neblina. Posicionándose cada una en el lugar correspondiente para evitar cualquier error, se prepararon para cazar a su presa, si su cálculo era el correcto en pocos minutos el remolque de la corporación Cápsula aparecería en esta ruta, y efectivamente tal y como lo habían planeado, el remolque apareció por la curva de la carretera. No obstante, lejos de ir a una velocidad moderada, iba a máxima velocidad, algo que extrañaría a ambas féminas, en especial a Amy, ya que esta vio como el chico de cabellos alborotados se había llevado a las dridas con él, preguntándose qué diablos estaba pasando, como para que el remolque fuese a esa velocidad. No tuvo que esperar mucho para darse cuenta de lo que realmente pasaba, cuando unos segundos después, un monstruo alado de figura humanoide, apareció persiguiendo al remolque intentando embestirlo y sacarlo fuera de la carretera. Oh, oiga jefa, eso no es, balbuceó Amy incrédula por la mala suerte que les había tocado y manifestado en la forma de una criatura que ambas pudieron reconocer. TSK, una gárgola real, chasqueando su lengua, y expresando fastidio con ese gesto, demostró un gran disgusto al tener que encontrarse con dicha criatura, sabiendo lo que significaba hacerlo. Mátala, ordenó Cinder sin vacilación, con un tono frío con el que nunca se había dirigido a sus subordinados, con Amy, dudosa de lo que estaría a punto de hacer, sabiendo las consecuencias, de que el matar a la criatura en cuestión, podría ser mucho más problemático que haber acabado con uno de los líderes criminales más problemáticos de Nueva Ciudad. Deja de dudar Amy, se nos acaba el tiempo, insistió viendo cómo la gárgola había logrado clavar sus garras en la metálica superficie del motorizado y cómo cada vez la distancia entre ellas y el remolque se extendía, siendo este un problema, pues si no hacían nada aquella criatura podía destruir el remolque, y dejándolas sin cualquier posible botín que pudiesen saquear. Sin otra opción más que acatar la orden de su líder, Amy se posicionó preparándose para acabar con la gárgola, su puntería era infalible, sabía que no fallaría, pero incluso así, los nervios de saber lo que pasaría de acabar con la gárgola era algo que la preocupaba enormemente, y prefería tener que volver con las manos vacías antes de enfrentar las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Tranquila, confía en mí, dijo Cinder poniendo su mano sobre el hombro de Amy intentando calmarla.
De acuerdo, jefa, asintió y cerrando sus ojos dio un respiro para calmarse. No tenía la necesidad de aguantar la respiración para estabilizar el arma, sus capacidades físicas por encima de lo humano le otorgaban una perfecta coordinación con cualquier extremidad, preparándose para disparar a punto hacia el objetivo, el cual no estaba a una distancia muy larga, y el disparo para eliminar a la gárgola podía realizarse fácilmente para alguien con sus habilidades. La deriva del viento era la indicada, y no afectaría para nada la rotación del proyectil. Definitivamente habían elegido el lugar perfecto, aunque el objetivo que tenía pensado atacar había cambiado completamente. Esta no sería la primera vez que un imprevisto así le ocurría, y con un pequeño cálculo podría acertar sin problemas, solo tenía que esperar el momento indicado, dada la velocidad a la que el vehículo se desplazaba más el peso de la gárgola intentando desestabilizarlo, era cuestión de tiempo que éste se soltase y pudiese tenerlo a tiro. Lo tenía todo preparado, la munición que iba a utilizar era una aleación de ébano zandariano calcificado con elementos EVA, elemento biológico adaptable, armamento de alta calidad y de última generación en lo que a armamento militar se refiere, famosa entre mercenarios, soldados renegados, y asesinos a sueldo de todo el mundo. Más pronto que tarde su oportunidad tomó un giro beneficioso en el momento que aquella gárgola fue expulsada bruscamente del remolque cuando este activó su escudo de energía, y esta en desesperación adelantó al motorizado posicionándose varios metros lejos. Era casi como si aquella manera de actuar hubiese sido un golpe de buena suerte, ya que no solo lograría abatir a la criatura, sino que con el efecto colateral del disparo detendrían también el motorizado, matando dos pájaros de un tiro literalmente. El proyectil salió del cañón del fusil, no hubo ni humo, ni chispa en su salida, fue limpio, tanto, al punto en que ni siquiera podía notarse que hace unos segundos había sido disparado. La bala viajó cortando el viento, dejando tras de sí un muy visible efecto de corte en nube. Y tal como el cálculo que había hecho, la trayectoria fue la correcta, vaporizando en un instante la cabeza de la criatura, no dejando otra cosa que un polvo rojizo en su lugar, atravesando el escudo de energía sin problemas, y desactivándolo en el proceso, mientras que el resto del cuerpo de la gárgola como efecto colateral impactó en el remolque, causando un fuerte choque que desestabilizó al motorizado, y que éste se volcase de un lado, y acabase avanzando unos cuantos metros, hasta detenerse en medio de la carretera. Por otro lado, la bala seguiría su camino, y al su siguiente impacto en contra de un árbol no muy lejano, esta se volvió una especie de líquido viscoso que, al entrar en contacto con el roble, pasó a solidificarse, y convertirse en polvo, eliminando cualquier posible evidencia del ataque. Sin perder más el tiempo ambas se acercarían al remolque, el cual tenía un enorme agujero en su parabrisas, pudiendo ver cómo había otro en el cristal de atrás, por donde había salido la bala. Definitivamente todo había salido como lo habían planeado. Buen disparo, Speedy, dijo Cinder examinando el remolque, y como ahora ni siquiera tenían que destruir el escudo de energía o lidiar con los problemas de intentar entrar a este. Sin embargo, Amy aún no estaba para nada contenta con el botín que podían sacar del remolque, estando cada vez más inquieta y preocupada por lo que habían acabado de hacer. ¿Qué sucede, Speedy?, preguntó Cinder, al ver que ésta no reaccionaba, y solamente se quedaba sumida en sus pensamientos y preocupaciones. ¿Eh? Lo siento, jefa, se pausó unos instantes para ordenar sus ideas, pero una vez más, Cinder le insistiría en que no había nada de qué preocuparse, y que podía confiar en ella y que al final todo saldría bien. De acuerdo, jefa, asintió Amy habiéndose calmado un poco. Ambas entrarían al remolque rápidamente, debiendo darse prisa, pues este podía explotar en cualquier momento y todo lo que habían hecho no habría servido para nada. Durante su saqueo, en el que adquirieron varias cosas de gran valor, Cinder vería una extraña mochila, de la cual sobresalían por ambos costados, lo que parecía ser unos mapas, o al menos eso intuía. Acercándose a esta intentó extraer uno de ellos sin abrir la mochila, pero le fue completamente imposible. Sorprendiéndose ante eso, entonces Cinder intentaría abrirla, pero nuevamente no pudo hacerlo. Es como si la alforja fuese un adorno que imitaba la apariencia que tenía. No queriendo perder más su tiempo con eso, Cinder intentaría llevársela, no obstante, volvería a decepcionarse cuando intentaría moverla. ¿Cómo pesa esta cosa? ¿Qué diablos es lo que tiene adentro?
Se quejó Cinder al intentar mover la mochila de Goku, la cual estaba pegada al asiento de una manera muy extraña, no pudiéndola mover ni un milímetro incluso con su increíble fuerza, poniendo aún más esfuerzo usando sus piernas como soporte, tiró con más fuerza, y vio como en la mochila empezaba a mostrarse haciéndose cada vez más visible una especie de círculo con diagramas de color blanco. ¿Qué diablos? ¿Magia? Con razón no podía moverla, dijo Cinder dándose cuenta ahora del problema, sin embargo ante esto sonreiría pues si bien no era ninguna experta, en su momento, tuvo a alguien que le enseñó uno que otro truco, y con las palabras draconianas que recordaba utilizó el hechizo más básico que aún permanecía en su memoria, hechizo de alteración nivel 2, dispersar, invocando el poder de aquella magia logró hacer que el círculo se rompiese como si estuviese hecho de vidrio, convirtiéndose los pedazos de este en partículas que se desvanecieron en la nada, con el hechizo deshecho, la gravedad actuó como debía, con la mochila cayendo desde el asiento justo en los brazos de Cinder, la cual curvó sus labios en una sonrisa, al hechizo haber funcionado correctamente. Al salir del vehículo con la mochila equipada en su espalda, y otras cosas que creyó de valor, vio a su compañera y a una chica de cabello azul en el suelo inconsciente, junto a otra serie de cosas que ésta también había sacado del remolque. Ami, sé que te obsesiona la tecnología, pero saquear cadáveres, dijo de forma chibi entrecerrando sus ojos de manera cómica. ¿Qué? ¡No! Ella está viva, contestó Ami, negando lo que su jefa insinuaba, al parecer este traje que lleva tiene su propio escudo de energía implementado, la salvó de la bala y del accidente, esta chica debe ser bastante adinerada como para cargar con tanta tecnología, no cualquiera podría permitirse un tecno traje y menos uno de gran calidad como este, me pregunto quién será. Añadió sus palabras con unos pensamientos, intentando buscar en su memoria para intentar reconocerla, dejando esa última pregunta al aire. No lo sé, pero quizá convenga llevarla con nosotras, puede que nos sirva para sacar algo extra, es posible que varias de estas cosas tengan códigos de bloqueo, dijo Cinder quien sin inmutarse tomaría a una inconsciente Bulma y la pondría sobre su hombro como si fuese un saco de papas. Vámonos de aquí, Ami, antes de que el ruido atraiga a las criaturas salvajes de este lugar, aunque estemos fuera del bosque de la bruma, seguimos estando en el monte Paoz. Al decir el nombre de aquella localización agregó algo más, un nombre apenas audible incluso para aquella que estaba a su lado. Sí, enseguida, dijo Ami quien recogiendo todo lo que había sacado, lo metió en su mochila mientras que otras, que parecían un poco más pesadas las tomó con sus manos, cargándolas igualmente con una gran facilidad, demostrando que también tenía una fuerza por encima de lo normal. Ambas se marcharían del sitio, mientras que el remolque seguía ardiendo hasta finalmente explotar. ¿Quién demonios eres?, preguntó Seymour apuntando a Pelipunta con su arma, con sus soldados imitando su acción, al este chico haber salido de la nada. ¿Quieres saber quién soy, o quieres esto?, dijo Goku sacando de su doji un lingote grisáceo, sorprendiendo a todos los allí presentes. Eso es, dijo Seymour impresionado, pero no mostrándolo con alguna expresión. Un lingote de platinium. Eso debe valer al menos 50 millones de créditos, ¿quién es ese tipo y de dónde sacó algo tan raro como eso?, pensó Escocia, y junto a él casi todos allí pensaban lo mismo. Por otro lado, el rubio mantendría una expresión alegre, y una sonrisa cálida un tanto inquietante, mirando bastante ansioso al Pelipunta, como si se alegrara de verlo por alguna razón inexplicable. Jun, chico, así no funcionan las cosas, no puedes entrar aquí por la fuerza, atacando a mi gente y luego intentar negociar conmigo, supongo que te habrán enviado a salvar a estos dos inútiles, pero lo que han hecho ha sido una gran falta de respeto hacia mi persona, y mi organización, y eso no tiene precio, además, porque negociaría contigo cuando simplemente puedo arrebatártelo, dijo Seymour curvando sus labios en una media sonrisa. ¿Quién dijo que venía a por ellos? Yo no he atacado a nadie, ¿y qué te hace pensar que puedes quitarme esto?, respondió Goku deshaciendo el lingote de platinium como si fuese un espejismo. Jun, eso fue magia de alteración, así que realmente es un mago, ¿y qué es eso de que no ha sido él quien nos está atacando? ¿Acaso piensa que puede engañarme?, pensó Seymour no creyéndose para nada lo que Goku le había dicho, pero unos segundos después el ruido de una explosión se escucharía en los pisos de arriba alertando a todos. ¿Pero qué mierda?
Maldijo el mercenario y consecuentemente otra explosión se generaría en los pisos de arriba, pero notándose cada vez más cerca, como si cada piso estuviese siendo atacado por algo, o alguien, mientras la cadena de explosiones descendió hasta el último piso, causando sismos en toda la mina subterránea, pero por alguna razón, los grandes trozos que antes se desprendían fácilmente ahora permanecían fijos e inmutables, ante las explosiones, que quién sabe lo que las estaba provocando. Maldita sea, ¿qué fue lo que hiciste, maldito mocoso? Maldiciendo, el mercenario apuntó con su arma a Goku, pero Goku no respondería, quedándose en silencio. Te hicieron una pregunta, papú misterioso, habla. Dijo uno de los soldados, apretando por accidente el gatillo de su arma al estar tan nervioso, pero en vez de escucharse el sonido de está siendo disparada y los proyectiles saliendo en dirección a su objetivo, esta solamente emitiría el característico clic de un arma vacía y sin munición. Esto dejaría confundido tanto a Seymour, como a los demás soldados, hasta que Goku, sin quitar su vista del líder de los mercenarios, apuntaría con su puño al guardia, asustándolo, pensando este último que lo mataría con su magia, pero lo único que haría Goku sería abrir su mano, dejando caer todas y cada una de las balas del arma, haciendo estos pequeños ruidos metálicos al impactar en el suelo. Todos y cada uno de los proyectiles yacían apilados de manera desorganizada a unos cuantos centímetros de Goku. Esto sorprendería al mercenario al notar que no era un mago cualquiera, pues al observar bien, vio que todas las balas aún tenían sus casquillos con la excepción de una, lo que le hizo saber que no solo vació el cargador sino la bala que estaba a punto de ser disparada, dudando entre si fue magia, o una absurda velocidad, por parte del chico. Ya te dije que no he hecho nada, de hecho, ¿ves ese círculo de allí arriba? Es mi sello de alteración natural cumpliendo su función, es la única cosa que impide que este lugar se venga abajo, y termines sepultado entre azúcar y azufre. Este trato no es más que una formalidad, ya sabes que podría llevarme la esfera por la fuerza, respondió Goku, con una expresión seria. TSK, ¿cómo sé que no eres tú con otros de tus trucos de magia forzándome a aceptar tu trato? ¿Cómo sé que todo esto no es más que un teatro tuyo? Preguntó el mercenario aún no convencido de las palabras de Goku. No obstante, si el mercenario esperaba una respuesta por parte del chico, no la obtendría de él, sino de otra persona cuya voz reconoció al instante, al escuchar una serie de explosiones proviniendo de los pisos superiores de su guarida. Seymour, maldito cabrón, ¿dónde mierda estás? Se escuchó la voz de una mujer preguntar por la localización del mercenario y posteriormente a ese insulto, otra explosión ocurriría, que nuevamente con su agresivo sismo no afectaría para nada a los presentes gracias a la magia de Goku. Tess, dijo Escocia reconociendo la voz de la mujer en cuestión. Imposible, ¿cómo es que está viva? Tartamudeó Seymour, preguntándose cómo era posible tal cosa, cuando él mismo le había disparado de muerte. Seymour. ¿Dónde estás, maldita sabandija? Los insultos continuaron y las explosiones también poniendo nerviosos tanto a los guardias como al rudo mercenario. ¿Y bien? ¿Piensas negociar ahora, o busco entre las ruinas más tarde? Dijo Goku presionando al mercenario a aceptar su oferta. TSK, ese maldito, debe estar colaborando con estos idiotas, seguramente fue él, quien salvó a esa maldita loca, Seymour. El grito fue escuchado otra vez, escuchándose con mucha más claridad que antes, estando esta vez posiblemente a 1 o 2 pisos de llegar hacia donde se encontraba él. Vale chico, tú ganas, masculló con disgusto escupiendo a un lado en desagrado, yendo a tomar la esfera la cual seguía aún parpadeando sobre la repisa. Aquí está, dijo volviendo con la esfera y mostrándosela a Goku. Muy bien, respondió Goku y chasqueando sus dedos hizo desaparecer la esfera de la mano de Seymour y en su lugar, aparecería el lingote de Platinium, sorprendiendo al mercenario. Varios de esos trucos debían ser bastante nuevos, pues nunca los había visto o leído en algún libro. Está loco, porque le dio ese metal tan preciado a cambio de esa baratija, pensó Escocia, mientras se escabullía por detrás de las estructuras, acercándose poco a poco a la salida. ¿Pero qué? ¿Cómo has hecho eso? Preguntó el mercenario, pero ambas interrogantes quedarían sin respuesta, cuando un misil salió por la entrada de los vehículos en su dirección, no quedándole otra opción más que saltar fuera de la plataforma para esquivarlo. El misil hizo desaparecer la plataforma en una explosión, y los grandes restos metálicos y mampostería salieron dispersados en varias direcciones con algunos cayendo hacia abajo, con Seymour, esquivando los escombros saltando a un lado para evitar acabar aplastado. Te encontré.
«Maldito gusano», exclamó la chica, la cual, mostrándose a la vista de todos, estando furiosa con el mercenario por quién sabe qué motivo, en sus brazos cargaba una especie de lanzacohetes cuádruple, de cual salía humo al haber sido usado, siendo ella con su arma, quien causaba las explosiones en los pisos de arriba. La chica tenía el cabello de color castaño oscuro y unos ojos de color verde esmeralda, vistiendo con un abrigo negro, con unos guantes sin dedos, unos pantalones grises, unas botas verde oliva, y por último tenía acoplado en la parte izquierda de su rostro una especie de dispositivo de alta tecnología. «Nuestro trato ha concluido, nos vemos», se despidió Goku, y de un gran salto salió volando por el mismo agujero que había creado anteriormente. Por otro lado, Escocia intentaría tomar una de las armas más cercanas a él, aprovechando que ahora tenían más probabilidades de ganar, con una de las más veteranas de su grupo estando viva, pero Seymour dispararía en su dirección para evitar que tal cosa sucediese, ya había tenido suficiente de todo esto. Sin embargo, Tess se interpondría en medio de la trayectoria de la bala, y usando su lanzacohetes como escudo lograría impedir que la bala impactase en las piernas del pelirrojo. «Vete, Escocia, yo me encargaré de él», dijo lanzando su lanzacohetes dañado a un lado, haciendo que este haga un sonido más pesado del que cabría esperar, aún para un arma de tal tamaño, posiblemente estando esa arma modificada de alguna manera. «¿Qué dices? ¿Acaso vas a enfrentarlos tú sola? ¿Estás loca?», cuestionó el pelirrojo tal declaración, al saber que sería una locura enfrentar a tantos soldados ella sola. «Es una orden Iyubitali, no tienes de qué preocuparte, tú aún no has despertado tus poderes, ve con ese chico, te ayudará a salir de aquí», dijo Tess, expulsando su energía con esta manifestándose de un color verde haciendo temblar toda la mina. «TSK, de acuerdo», dijo Escocia chasqueando su lengua, resignándose al saber que no podía hacer nada en este momento. «Hora de irnos, Rui», dijo Kinley, apareciendo por detrás de Escocia poniendo su mano sobre el hombro del pelirrojo asustándolo. «Adiós, Seymour», se despidió el rubio saludando con su mano al mercenario, y dando un gran salto que dejó en el suelo un pequeño cráter, escapando por el mismo agujero que Goku. Esto sorprendería al mercenario, no entendiendo el por qué si aquel chico tenía esas habilidades no las había usado antes para escapar, y cuando pensó en dispararles quedó perplejo al ver en el brazo del rubio su codificador, confirmando que no se había equivocado, al ver que en su brazo ya no tenía dicho dispositivo. En esos momentos de shock, Tessa acabaría en un instante con los soldados y cuando quiso darse cuenta, solo estaba él solo contra la mujer. «Suéltame ya, idiota», dijo el pelirrojo con molestia, empujando al rubio ya estando afuera de la guarida subterránea, con este otro, mirándolo con una expresión aburrida, para consecuentemente encogerse de hombros, y empezar a trastear apretando botones al azar en el codificador del mercenario, cual consola portátil de videojuegos. «Ese maldito imbécil, si podía hacer eso, ¿por qué no lo hizo antes?», se quejó el pelirrojo por la imprudencia del rubio. Ahora entendía por qué estaba tan confiado y seguro en todas esas ocasiones donde él mismo buscaba esta clase de problemas. «No te alejes demasiado, no sabemos en qué dirección salir de este lugar», advirtió Escocia a Kinley, viendo que a su alrededor todo estaba cubierto en su mayoría por una densa niebla, apenas notándose las verdes hojas de los árboles gracias a la luz de la luna llena. Escocia se estaría preguntando en qué dirección se habría ido el pelipunta, cuando una gran silueta le opacó completamente, a lo cual este miraría hacia arriba, viendo cómo caía frente a él un monstruo de gran tamaño, el cual con su impacto lograría despejar en su mayoría toda la niebla, dando una vista más clara a todo el entorno circundante que le rodeaba. Cubriéndose con sus brazos evitó que la nube de polvo le afectara la vista, y al recuperarla nuevamente, vio al chico de antes sobre el cuerpo del monstruo, el cual le observaba con un rostro estoico. «¿Así que ustedes son sus compañeros?». «No es así», le escucho decir un comentario bastante extraño, notando que era más una confirmación que una interrogante. «¿Quién mierda eres tú? ¿Acaso conoces a la jefa?», preguntó el pelirrojo al no estar enterado de nada, ya que toda esta situación había ocurrido demasiado rápido. Hace unos momentos estaban a punto de morir, y ahora una de sus compañeras que creía muerta, aparecía de la nada con superpoderes junto a este chico tan extraño que nunca había visto en su vida, algo completamente surrealista, y al prestar atención al rubio, este, simplemente estaba en lo suyo, indiferente a todo aún tocando botones en su ahora codificador robado.
Así es, la conozco, confirmó el azabache asintiendo con la cabeza. Si tienes más preguntas te las contestaré más tarde, añadió levantándose y extendiendo su brazo en dirección al pelirrojo, abrió la palma de su mano, apareciendo alrededor de Escocia un aura blanca y mientras que en la palma de Goku un círculo mágico distinto al anterior se haría presente, teniendo otros diagramas inentendibles para él, pero perfectamente entendibles para el que los ejecutaba. Fasellus. Dijo Goku y en ese momento, Escocia sería cubierto por esa misma aura blanca, habiendo el Pelipunta lanzado una especie de hechizo mágico sobre él. La sensación de aquella aura cubriéndolo se sintió placenteramente cálida, todo cansancio físico y mental estaban desapareciendo. Fue entonces cuando sintió algo, una especie de impulso, un incremento bestial de algo que no pudo explicar con palabras, y cuando el aura se desvaneció, se sintió distinto, más ligero, más fuerte, incluso pudo sentir como su mente de alguna manera se volvía más clara. Cerrando sus manos de golpe sintió el viento explotar en una pequeña onda, sorprendiéndose a sí mismo por lo que había acabado de hacer, y la fuerza que ahora poseía. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me has hecho?, preguntó el pelirrojo, al sentirse mucho más fuerte que antes. Viento. Interesante, pensó el azabache al ver que el pelirrojo tenía afinidad con el viento igual que él. Lo que hice fue potenciar tus habilidades físicas con mi magia para que puedas seguirnos el paso y salir de este lugar. Tal y como estabas antes, no ibas a poder hacerlo, y dudo mucho que quieras que él te cargue, respondió Goku, señalando en dirección a Kenny, el cual seguía tocando botones en el dichoso codificador. ¿Acaso esto es lo mismo que hiciste con Tess?, replicó Escocia con otra pregunta, al recordar cómo su compañera, la cual creyó muerta, había obtenido habilidades sobrehumanas sin explicación alguna. Algo así, contestó Goku, sin cambiar su expresión, el cual pasaría a prestar su atención al bosque, pensando en que podría llevarse la atención del Pelipunta. Tanto Escocia como Kenny verían como de la nada se generaría un pequeño remolino cerca de Goku, teniendo un tamaño bastante cercano al de un ser humano para a los pocos segundos desvanecerse, apareciendo una chica de cabellos y ojos dorados, vestida con un traje escolar, siendo esta la misma chica que Goku se había encontrado antes de entrar a la mina. «¡Wow, qué genial! ¿Viste eso, Rui?», dijo Kenny emocionado con estrellas en sus ojos. «Cállate, quiero escuchar», chitó el pelirrojo al rubio para que guardase silencio. «Quiero que me digas, porque puedo sentir tu energía en otra parte cuando tú estás aquí», demandó usando reiteradamente el mismo tono frío, queriendo su inmediata respuesta, aunque sonando un poco más seria que antes, al pensar que el chico la había engañado. «Se los voy a explicar en el camino, aquí solamente estamos perdiendo el tiempo, síganme», dijo Goku, dando un salto cayendo en la rama del árbol más cercano. «¿Síganme?», replicó arqueando una ceja al escucharle hablar en plural, preguntándose a qué se refería el chico. No fue hasta que, por su capacidad de sentir el ki, notó otras dos energías muy cerca, algo que le resultó extraño pues hasta ahora solo había sentido la energía del azabache, y estas dos energías habían aparecido prácticamente de la nada como si hubieran llegado a ese lugar hace poco. Observando que a unos metros abajo del cadáver de la criatura se encontraban otras dos personas, un chico pelirrojo que la observaba de manera analítica, y uno rubio el cual le mostraba una cálida sonrisa que, por alguna razón inexplicable, la inquietaba hasta el punto de ponerla nerviosa. «Vamos, Rui», dijo Kenny con un entusiasmo que se sentía demasiado forzado, como si todo el tiempo quisiera aparentar una alegría desmesurada, para saltar hacia el cuerpo de la criatura y de ahí a las ramas de los árboles más cercanos, siendo seguido por el pelirrojo el cual solo chasqueó su lengua al no soportar la actitud del rubio. La luz de la fogata ardía trayendo consigo una agradable sensación de calor. Para el húmedo y frío clima del campamento que habían montado, la niebla en este lugar era casi inexistente, haciendo que la visibilidad sea bastante más clara que en otras partes del bosque. Gracias a los artículos de primera calidad que habían saqueado del remolque, la tienda era lo suficientemente grande como para 10 personas, aunque a esta le faltaban varios sacos para dormir solo habiendo 6 de ellos, algo que la extrañó, pero no pensó mucho sobre eso, ya que lo más lógico era que la chica los hubiese abandonado, por alguna razón, ya fuera por los peligros que hubiese afrontado o por otra causa, pues no era la primera, ni la última vez que alguien que se aventuraba en lugares tan peligrosos como estos, y se veían obligados a abandonar sus cosas para salvar sus vidas por algún ataque repentino.
Aunque le sacaría partido a muchas cosas valiosas del gran botín que había conseguido, lo que más le intrigó fue la mochila que se encontró en uno de los asientos traseros del remolque, la cual tuvo varios problemas para abrir, teniendo que utilizar los pocos conocimientos de magia que tenía para disolver la ridícula cantidad de 9 sellos mágicos. A quienquiera que perteneciese esta alforja, era extremadamente maniático y cauteloso. Pues la cantidad de magia que se necesitaba para colocar tantos sellos debía ser monstruosamente ridícula, siendo comparable al poder mágico de un héroe, o un gran rey demonio, aunque esa cautela y paranoia le resultaba algo entrañable, recordándole a alguien del pasado, igualmente meticuloso y extremadamente cauteloso para su edad. Con tantos sellos mágicos esa alforja solo podía pertenecer al mago, lo que más tarde sería problemático cuando llegase el momento de enfrentarlo, aunque más que preocuparle eso, se preguntaría qué podía encontrar dentro de esta, y aunque ya estaba demasiado cansada por usar tanta magia que llevaba sin practicar desde hace años, volvería a realizar un último esfuerzo, ya no pensando en la codicia y lo que pudiese sacar con lo que hubiese dentro, si más bien por orgullo y algo de curiosidad. Pasó unos minutos intentando abrirla, pero por más esfuerzo que hiciese nada parecía funcionar, el último sello se resistía como si fuese inquebrantable. Frustrada tomaría la mochila y la dejaría dentro de la tienda, no le convenía para nada seguir gastando su energía en este lugar tan peligroso. Un repentino mareo la invadió de repente haciéndole casi perder el equilibrio, y no era para menos pues llevaba semanas sin dormir, aunque tuviese una genética privilegiada gracias a ser una superhumana, debía descansar al menos unos minutos, y en estos casos una hora como máximo. Sentándose para descansar, dio vueltas a la manecilla donde un pequeño cerdo se cocía, preparándose para comer un poco, para más tarde si era posible buscar a sus subordinados, tenía que reunirse con ellos en unas horas, esto sería lo suficiente para poder descansar, y estar en forma cuando tuviese que ir a por los planos a la estación de trenes en Nueva Ciudad. Jefa, creo que se está despertando, dijo Annie, acercándose a la chica de cabello celeste, la cual se estaba moviendo, y murmurando cosas inentendibles, mientras abría los ojos poco a poco, se encontraría con la visión sorpresiva de esta, como si esa chica la reconociese de algún lado. Justo cuando iba a preguntarle quién era, su atención fue dirigida hacia la oscuridad del bosque en el instante en que, con su agudizado sentido del oído, escuchó un ruido provenir de entre la espesa maleza de los arbustos cercanos, desenfundando su arma en un instante y apuntando en la dirección que el ruido se había generado. Los momentos de tensión al desconocer que podía salir de ese lugar la obligaron a aumentar más sus sentidos, sintiendo que en la dirección que apuntaba, se escuchaban los rápidos pasos de un total de 5 personas, decidiendo tomar el riesgo de esperar para no causar ningún accidente en caso de que fueran sus compañeros, quitando el dedo del gatillo de su revólver, esperó. Fue entonces cuando aparecieron, siendo efectivamente sus compañeros, pero acompañados de otras 3 personas de las cuales solo pudo reconocer a uno. No muy lejos de ese lugar, varias decenas de metros muy alto en el cielo, cubiertos por el manto nocturno de la noche, todos ellos eran observados como presas, esperando a ser cazadas por unos depredadores nocturnos. Vaya. Vaya, parece que hay un lobo entre los corderos, mi querido Luca. Su voz suave y seductora, traía consigo una malicia totalmente palpable, y observando de entre las negras nubes que conformaban el cielo nocturno, las cuales ocultaban parcialmente su rostro, mostró en su roja retina como la sangre, aquellos que habían destruido a su mascota. Así que fueron ellos, quienes acabaron con nuestra gárgola. Ese de cabello oscuro parece bastante tosco y rudo, es totalmente mi tipo. Lamió sus finos labios con solo imaginar poner sus colmillos en el cuello del chico. El otro se mostró con la voz característica de un preadolescente y algo infantil, pero lo que sí se podía saber a ciencia cierta es que, a diferencia de la otra persona, este definitivamente era del sexo masculino. Aunque ese chico rubio tampoco está mal, también es mi tipo, comentó mostrando los mismos ojos rojos que la fémina. Concéntrate, Luca, primero el deber, luego el placer, regaño, conociendo las malas mañas de quien le acompañaba. Por supuesto, después de todo, tenemos todo el tiempo del mundo, respondió el chico conocido como Luca, mostrando una media sonrisa, y los ojos rojizos de ambos pudieron verse cuando la luz de la luna pudo filtrarse a través de las negras nubes del cielo nocturno. Fin del capítulo.